Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de biología. Vamos a ver el tema de células. En la primera pregunta nos dice: la membrana celular es una estructura dinámica que regula el transporte de sustancias. Una de las siguientes moléculas no es un componente de su estructura. Ahora, lo que sucede es que la membrana celular es una estructura dinámica que regula el transporte de sustancias y está conformada por fosfolípidos, glucolípidos, glucoproteínas, colesterol, proteínas integrales y proteínas periféricas. La celulosa es el principal componente de la pared celular vegetal. Esta celulosa le va a dar una gran rigidez, que es una característica de esta estructura. Entonces, la que no corresponde en este caso es la celulosa. La respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. La tubulina es una proteína globular la cual forma parte de la estructura de un componente importante del citoesqueleto y además constituye la estructura de algunos componentes celulares. Uno de los siguientes componentes celulares no contiene tubulina en su estructura. Entonces vamos a analizar todo esto. Lo que sucede es que los ribosomas, vean ustedes, los ribosomas están formados por dos subunidades, una subunidad menor y otra subunidad mayor, que están constituidas por RNA y proteínas, pero no contienen tubulina. Vean ese detalle, y eso es lo que nos pide la pregunta: no contienen tubulina. La tubulina es una proteína que está formando parte de los microtúbulos. Estos microtúbulos son estructuras de forma tubular, forman una red que mantiene en posición a las organelas, estabilizan la forma de la célula y se encuentran en el citoplasma formando parte del citoesqueleto y la estructura de los centriolos, el uso acromático, cilios y flagelos. En este caso nos piden cuál de estas componentes celulares no contiene tubulina en su estructura. Le hemos dicho las ribosomas. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. La fotosíntesis es un proceso anabólico realizado por las plantas y algunas bacterias como las cianofitas o cianobacterias. Las plantas llevan a cabo este proceso en las hojas y en los tallos verdes. En el interior de la hoja hay unas capas de células que en conjunto reciben el nombre de parenquima clorofiliano, donde se ubica la mayor parte de los cloroplastos. En estas organelas se lleva a cabo la fotosíntesis. El cloroplasto es una organela bimembranosa, contiene dos componentes principalmente: los tilacoides, que contienen clorofila y caroteno, donde se realiza la fase luminosa, y el estroma, donde se lleva a cabo la fase oscura. Vean ustedes, hay una fase oscura y una fase luminosa en la fotosíntesis. La pregunta es: respecto al cloroplasto, indique la alternativa que no corresponde. Entonces, lo que sucede es que los cloroplastos son plastidios de forma ovoide que presentan una doble membrana, un gel fluido homogéneo llamado estroma, que contiene gránulos de almidón, lípidos, proteínas, ribosomas y ADN. La membrana interna se repliega y va a dar origen a estructuras que son conocidas como grana. Cada grana o granum, está constituida por unas capas membranosas que están juntas, reunidas unas sobre otras, y todo esto se denomina tilacoides. Estos tilacoides tienen clorofila y también carotenoides. Los carotenoides son pigmentos
fotosintéticos, digamos. Y su función principal es la fotosíntesis. Las reacciones luminosas se realizan en los tilacoides y las reacciones de la fase oscura. En la fase oscura se lleva a cabo justamente el famoso ciclo de Calvin-Benson. En el estroma también ahí hay una matriz acuosa. En este caso, la pregunta es, digamos, lo que no corresponde. Entonces, como hemos explicado en el caso del cloroplasto, porque estamos hablando de cloroplasto, digamos, su función principal es la fotosíntesis, sí, lo hemos mencionado. En el tilacoide se ubica el pigmento fotosintetizador, llamado clorofila, sí, lo acabamos de explicar. El cloroplasto es un plastidio que contiene dos membranas, también lo acabamos de explicar. En la matriz acuosa se lleva a cabo el ciclo de Calvin-Benson, lo acabamos de explicar, es verdadero. Lo que no corresponde es que las reacciones de la fase oscura se realizan en el tilacoide, eso no corresponde. Entonces la respuesta acá es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Él se encarga de la detoxificación celular y de la síntesis de los lípidos. Detoxificación. Bueno, acá lo que sucede que estamos hablando del famoso retículo endoplasmático liso. Este retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas, pero detoxifica fármacos y compuestos potencialmente dañinos. ¿Cuáles son estos elementos potencialmente dañinos? Por ejemplo, las plaguicidas y las herbicidas. Además, otra función que tiene, participa en la síntesis de lípidos y en la glucogenólisis. Esto es la degradación de glucógeno a glucosa. Vamos a escribirlo, esto es importante, este proceso se llama glucogenólisis. Y no se olviden de que trata este proceso, se trata de la degradación del glucógeno. Vean ustedes. Y se llega a partir del glucógeno a la glucosa. Ahí está. Este es un dato muy importante. Acá la respuesta es la letra C. El retículo endoplasmático liso se encarga de la detoxificación celular y la síntesis de lípidos. Vamos con la siguiente pregunta. La catalasa es una enzima que tiene la función de... Lo que sucede es que en la organela peroxisoma se encuentran las enzimas llamadas catalasas. Estas catalasas lo que hacen es degradar el peróxido de hidrógeno. Vean ustedes, degradan el peróxido de hidrógeno. Además, también hacen un proceso llamado justamente peroxidasa, que forma el peróxido de hidrógeno. También las unidades ribosómicas se ensamblan en el nucleolo. Entonces acá, pero la función principal de esta catalasa es la de degradar el peróxido de hidrógeno. La respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. La cromatina está constituida por DNA y proteínas básicas llamadas histonas. En un núcleo interfásico, célula que no está en división, la cromatina se presenta como filamentos muy delgados y largos denominados eucromatina, o formando zonas de condensación temprana. Hablamos de la heterocromatina, la cual se adhiere a la envoltura nuclear. Cuando la célula entra en división, la cromatina se condensa totalmente formando el cromosoma. El nucleoplasma, o también llamado cariolinfa, es la parte coloidal y hialina del núcleo. El nucleolo, constituido por RNA y proteínas, es la zona de maduración de los precursores ribosómicos y de ensamblaje de las subunidades ribosómicas. Ahora,
La pregunta es, según el texto mencionado acerca de los componentes del núcleo, escoja la alternativa correcta, según lo que acabamos de leer. Lo que sucede es que la cromatina es de dos tipos, la eucromatina y heterocromatina. En la división celular se condensa y se denomina cromosoma. Es una supramolécula porque está constituida por ADN y proteínas histonas. El nucleolo está formado por ARN y proteínas y ensambla subunidades ribosómicas, como bien lo ha dicho el texto. Entonces, vamos a analizar lo correcto. La cromatina es una supramolécula que solo, es decir, que únicamente presenta ADN. Esto es incorrecto, tiene otros elementos. Luego, nos dice, la cromatina puede ser de tipo eucromatina y heterocromatina. Claro que sí, el texto lo dice y hace poco lo acabamos de leer. Incluso acá está heterocromatina y eucromatina. Está en el texto. Eso es correcto. Luego nos dice, en el nucleolo se ensamblan los complejos ribosomales. No. El cromosoma es la cromatina condensada en la interfase. Tampoco. El núcleo está formado únicamente por dos proteínas. Incorrecto. Según el texto, acá es que la cromatina puede ser de tipo eucromatina y heterocromatina. La respuesta era la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. La es la síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el RNA. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que la replicación es la síntesis de DNA. Ahora, en la que cada hebra de la doble hélice actúa como molde para la síntesis de una nueva hebra de DNA con la secuencia de bases complementarias. La transcripción, vean ustedes, cuando hablamos acá de la transcripción, es el proceso por el cual se sintetiza RNA utilizando como molde una de las dos cadenas de DNA, es decir, se transfiere la información contenida en la secuencia de un molde de DNA a una nueva molécula sintetizada de RNA. No hay que confundirnos, DNA es diferente a RNA, pero son ácidos nucleicos. Ahora, en otro caso, la traducción es el proceso por el cual, a partir de la información contenida en el RNA, se sintetiza proteínas. Entonces, la respuesta aquí es la letra E. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.